Para empezar, bueno, les quiero dar la más cordial bienvenida a todos y a todas, ¿no? A los ponentes que nos acompañan y a todos los asistentes a este simposio sobre salud y sexualidad en personas en poblaciones vulnerables, ¿no? Es un simposio que hemos organizado con integrantes de profesores distinguidos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y quisiera, antes de empezar el simposio, comentar algunas cosas. Van a ser 4 ponencias. Una de las ponencias no va a ser posible presentarse. Entonces, cada uno de los ponentes va a contar con 20 minutos para su exposición y no sé de qué manera podemos tener acceso a las preguntas por parte de los asistentes, ¿no? Porque no tengo, digo, activado el chat. No sé si nos puedan auxiliar el staff técnico del Congreso, pero la idea es que después de cada ponencia, pues se respondan las preguntas por parte de los asistentes, o bien hasta el final, una vez que ya todo el mundo exponga, entonces al final presentamos las preguntas por parte de la audiencia. Entonces, de esta manera tendríamos 20 minutos cada quien. Como contamos con 2 horas, podríamos contar todavía con 20 minutos más para preguntas por parte de la audiencia. ¿Les parece bien? Entonces, les pediría a cada uno de los ponentes que cuando les toque presentar, se presenten ustedes, porque no tenemos la posibilidad de ver quiénes son. Entonces, bueno, el simposio empieza con la ponencia de la doctora Susana Bárcena Gaona, a quien le cedo la palabra para que nos dé sus, sus contribuciones sobre el tema. Muchas gracias, doctora Susana Bárcena. Adelante. Buenos días, yo soy profesora del área de educación especial en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. También formo parte del grupo de investigación en psicología y salud sexual. Soy profesora titular A y también formo parte del SNI. El día de hoy les voy a hablar de una investigación que realicé ya antes de la pandemia y que tiene que ver con el trabajo que he realizado acerca de la comunicación sobre sexualidad que establecen papás que tienen hijos sordos. Entonces, ya les compartí mi pantalla, ya se ve, ¿verdad? Sí. Para empezar, me gustaría contarles un poco acerca de las características que tiene esta población. No voy a ahondar mucho al respecto porque más adelante también otras de mis compañeras de este simposio van a hablar al respecto. Pero es importante que sepamos que las personas sordas forman parte de un colectivo muy heterogéneo. No todas las personas sordas tienen las mismas características, si bien podrían definirse o tener en común que tienen un déficit auditivo, esto va a ser diferente de acuerdo al origen, ¿no? Si la adquirieron desde el nacimiento o posteriormente, también el grado, si es leve, moderada, severa, también si cuando la adquirieron habían ya consolidado el lenguaje verbal o no. Todo esto va a configurar una característica muy diferente en cada una de estas personas. La principal limitación que presenta esta población tiene que ver con la comunicación, ya que es probable que muchos puedan desarrollar la lengua de señas como una lengua materna, pero que ésta solamente se pueda usar dentro de una comunidad que la conoce. Y cuando salen a contextos de personas oyentes, probablemente si no conocen esta lengua, pues no se puedan comunicar, ¿no? Entonces van a tener esta presencia de limitaciones. Es también importante señalar que el 90% de las personas sordas nacen en hogares de padres oyentes. Esto tiene dificultades porque pues
les va a costar más trabajo que puedan adquirir una lengua de señas, y también van a tener problemas para comunicarse con sus propios papás. Em, todo esto va a ir generando una serie de condiciones como el que van a tener menos acceso a servicios educativos y también muchas dificultades en la lectoescritura. Se estima que las personas sordas tienen una comprensión lectora equivalente a la de un pequeño de 8 años. Y bueno, todo esto aterrizado al tema que nos interesa, que es el de la sexualidad, pues es muy importante porque esta población no recibe educación sexual. Las campañas que se realizan para prevenir problemas de salud sexual no están dirigidas a ellos y en consecuencia tienen muy pocos conocimientos sobre salud sexual. En algunos estudios que se han realizado se ha visto que hay sordos que piensan que si comen frutas y verduras van a evitar contagiarse de VIH, o también piensan que si tienen una ITS y se bañan, esta va a desaparecer, ¿no? Entonces es muy grave la ausencia de información que les ayude a tener conocimientos claros y verídicos sobre cómo prevenir problemas de salud sexual. También se combina con un acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva. Hay una falta importante de preparación en el personal médico porque también desconocen las características de esta población. Creen que todos los sordos saben leer los labios o que saben leer y escribir, y esto no es así. Muchas veces tienen que ir a la consulta acompañados de un oyente y esto rompe por completo la confidencialidad. Aquí les puse una imagen de una película muy divertida de la familia Believer, y ellos son sus papás y son sordos y ella es oyente. Entonces hay una escena que nos puede parecer muy divertida en la que ella los acompaña a la consulta ginecológica y pues tiene toda la información confidencial de sus papás. Es una escena que parece cómica, pero finalmente es una violenta a los derechos sexuales y reproductivos de esta población, al no tener garantizada esa confidencialidad. Y bueno, pues todo esto en conjunto va a ir promoviendo o gestando un terreno fértil para que se puedan desarrollar problemas de salud sexual. Hay evidencia de que en los individuos sordos hay un alto índice de problemas de VIH, SIDA, y también una tasa de abuso sexual infantil más alta. También hay evidencia de que tienen sus primeras relaciones sexuales de manera forzada y con un patrón de conducta sexual de riesgo, con presencias de ITS. ¿Qué se puede hacer para ir solventando estas dificultades que presenta esta población? La literatura y las investigaciones que se han hecho en población oyente dan cuenta de que la comunicación sexual paterna puede ser una variable muy importante para prevenir problemas de salud sexual, ya que esta se ha asociado con un patrón de comportamiento sexual protegido en los jóvenes. Cuando ellos hablan con sus papás sobre estos temas de sexualidad, tienden a retardar la edad de debut sexual, usan el condón de manera consistente y también, en general, reducen prácticas de riesgo. Parece que esta puede ser una clave que nos ayude a prevenir estos problemas. También sabemos que cuando el padre y el hijo, o la madre y la hija son del mismo género, se abordan más temas de sexualidad y también se hace con mayor frecuencia, a diferencia de cuando la diada comparte un género distinto. En el caso de las personas eh, y de padres que tienen hijos sordos, lo que sabemos acerca de la comunicación es que es escasa, que para los papás es muy difícil abordar estos temas con sus hijos, en medida también por el tipo de modalidad comunicativa que tengan, si se comunican de forma verbal, mediante señas, en fin. Muchas veces también desconocen las señas para abordar temas de sexualidad y bueno, evitan hablar de temas de sexualidad cuando consideran que el hacerlo van a incitar a sus hijos a tener relaciones sexuales. Con todo esto, lo que nos interesó poder hacer fue identificar cuáles son esas variables que promueven y limitan la comunicación sobre sexualidad en padres de jóvenes sordos, así como la importancia que tiene la modalidad de comunicación y el género de quienes conforman la diada
padre, hijo, madre, hija, etc. Y bueno, para ello, me salté una. Trabajamos con 79 padres o madres de adolescentes y jóvenes que tenían entre 11 y 29 años de edad con discapacidad auditiva y les aplicamos un instrumento de autoinforme en lápiz y papel para obtener información de las siguientes variables: características sociodemográficas de los padres, creencias sobre sexualidad, roles de género, expectativas hacia la comunicación, autoeficacia, comunicación sobre sexualidad, modalidad comunicativa y percepción del dominio de lengua de señas mexicanas. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Aquí les presento una tabla en la que aparecen los temas. Aquí aparece donde pongo género igual, me refiero a si el papá y el hijo compartían el mismo género, es decir, si eran papá varón, mamá o hija. Ajá. Y género diferente, pues que fuera padre, hija, madre, hijo. Ujú. Y aquí aparecen el número de participantes que informó hablar de estos temas y el porcentaje que corresponde. Entonces, en general, lo que podemos observar es que hay temas de los que se comunican un amplio porcentaje de papás, o eso nos dijeron. Temas como los cambios físicos que ocurren durante la adolescencia, la diferencia entre un amigo y un novio, pero vemos que cuando se trata de temas como cómo usar un condón, van disminuyendo también en masturbación. Y bueno, algo interesante que vimos al poder comparar estas diadas fue que, por ejemplo, cuando son del mismo género, hablan más de temas como cómo usar un condón y masturbación. Ahora hicimos un análisis de correlación para identificar en las diadas conformadas por padre, hijo y madre, hija, cuáles eran esas variables que se asociaban con la comunicación. Y cuando comparten el mismo género, lo que encontramos fue que existe una correlación negativa entre la comunicación sobre sexualidad con las creencias sobre educación sexual. Esta escala de creencias sobre educación sexual se les preguntaba si creían que sus hijos necesitaban, había afirmaciones como mi hijo no necesita educación sexual, mi hijo tiene cosas más importantes en que pensar que en sexo, y entonces cuando los papás creen que sus hijos no necesitan esta información, hablan de menos temas. Al contrario, cuando se sienten muy capaces de abordar estos temas, esto se asocia con que realmente lleven a cabo la conducta de conversar sobre sexualidad. Ay. Y bueno, cuando hicimos este análisis de correlación en diadas donde se trataba de padre, hija y madre, hijo, la única variable que se asoció con la comunicación fue la autoeficacia. Las otras parecieron no tener una relevancia. También vimos qué papel jugaba la modalidad comunicativa en la comunicación sobre sexualidad. Y aquí lo que hicimos fue comparar el número de temas que habían abordado quienes se comunicaban de manera verbal, comparándolo con quienes no. Y lo que podemos ver en esta tabla es que en general los que se comunican de manera verbal con sus hijos abordan un mayor número de temas. Lo mismo también casi que quienes usan la lengua de señas mexicanas. Sin embargo, en esta investigación, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. ¿Qué podemos discutir de todo esto? Bueno, parece que quisiera antes de empezar con la discusión decir que bueno, este trabajo se hizo antes de la pandemia, que ya se fue retrasando mucho este coloquio, pero ya a la fecha ya sabemos cosas que en este entonces no sabíamos, ¿no? Este estudio sirvió para diseñar un programa de intervención y lo que nos dice este estudio y también lo que hemos encontrado en la intervención es que el género juega un papel muy importante en la comunicación sobre sexualidad. Aquí lo que encontramos en este estudio fue que principalmente para abordar temas que pueden resultar complicados como la masturbación y el uso del condón. Y en la aplicación del programa que ya hicimos, era curioso ver cómo había mamás que tenían hijos varones que cuando les hablábamos del tema de el embarazo, la paternidad, decía, bueno, esos temas no son importantes para mi hijo, ¿no? Porque pues él no va a vivir un embarazo. Entonces, hay un papel importante que tiene el género.
¿no? En este tema de la sexualidad. Y bueno, también veíamos que entre los papás que comparten el mismo género, las creencias sobre educación sexual también afectan esta comunicación. Creo que algo también muy importante de este estudio es que independientemente del género, el que los padres se perciban capaces de establecer diálogos de sexualidad con sus hijos resulta muy importante para que lo hagan. Otro dato interesante es que, aunque en este estudio la modalidad comunicativa no impactó en el número de temas de sexualidad, eh, creo que es muy importante que sepamos qué otras cosas pudieron haber afectado. A lo mejor utilizaban esta modalidad, también nos dijeron que tenían ahí un dominio más o menos sobre esto, pero quizás de lo que se trataba es que no conocían las señas específicas para abordar temas de sexualidad con sus hijos. Entonces, todo esto ya lo tomamos en consideración para un programa y bueno, consideramos ya la importancia que tenían estas variables, ¿no? Y también la importancia de diseñar material de apoyo en lengua de señas que les permita adquirir conocimiento sobre estas señas para justamente poder entablar diálogos sobre sexualidad con sus hijos. Y bueno, hasta ahí sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana Bárcena. Pues siguiendo con el programa, ¿no? En el orden del programa, pues me tocaría a mí exponer y quisiera respetar ese orden. Normalmente me gusta hacerlo hasta el final, pero creo que es importante que la gente va viendo las secuencias, ¿no? De el orden de presentación. Entonces, al final del simposio vamos a hacer lo de las preguntas, ¿no? Voy ahorita a compartirles la pantalla de mi presentación. Bueno, el trabajo del que yo les voy a hablar está muy relacionado con pues, lo que acaba de exponer la doctora Susana Bárcena, porque hemos estado haciendo en el grupo de investigación durante varios años, hace varios años, estudios para conocer justamente las características del comportamiento sexual de jóvenes sordos, ¿no? Y diferentes aspectos, variables psicológicas que estén asociados o relacionados o que promueven conductas sexuales de riesgo o preventivas. En el caso particular de este trabajo yo les voy a presentar un tema muy específico que se ubica dentro de un proyecto muy general que les comentaba y que tiene que ver con el abuso sexual, características del abuso sexual en jóvenes sordos mexicanos. Este proyecto pues, obtuvo el financiamiento tanto de PAPID como de CONACYT, en el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, y pues participamos en ellos la doctora Yumayuali Pérez Bautista, la doctora Susana Xochitl Bárcena Gaona, nuestra alumna Fátima González Gutiérrez y una servidora como parte del grupo de investigación en psicología y salud sexual de Iztacala. Ya la doctora Bárcena comentaba algunas características de los jóvenes sordos, ¿no? Hay algo importante que voy a comentar, bueno, son personas que, de acuerdo con el doctor Friedman, cuando las personas nacen sordas o pierden la posibilidad de audición antes de los 3 años, o sea, cuando se les llaman sordos prelingüísticos, pues ellos suelen aprender la lengua de señas como su principal forma de comunicación con la gente que los rodea, particularmente en su familia, pero esto los lleva a presentar bajos niveles de lectoescritura y pues como también se comentaba, afecta también la forma de tener acceso a la información y comunicarse con otras personas. Y dentro de estos temas está pues la salud sexual, ¿no? Entre todo lo que tenga que ver con educación sexual. Pero un punto importante que señala el doctor Friedman es que el problema de la pérdida auditiva en realidad no es un problema que en sí mismo cause esta falta de habilidades para la lectoescritura y la carencia de información sobre educación sexual, sino son las barreras comunicativas que las personas tienen, incluso, pues, más que hablar de discapacidad, se habla de una persona que tiene formas de comunicarse distintas, es como un lenguaje distinto, y que como las demás personas que tienen el lenguaje oral, pues ellos también podrían comunicar a través de la lengua de señas. El problema es que no hay
acceso a él. Es difícil que, por ejemplo, en las familias se cuente con, que todos los miembros de la familia cuenten con la lengua, el manejo de la lengua de señas, o en la escuela, en la educación, las escuelas, los maestros cuenten con el dominio de la lengua de señas, o bien en los centros de salud, en los medios de comunicación, que ahora recientemente sí se están poniendo la interpretación de lo que se dice a través de la lengua de señas, pero ellos enfrentan estas barreras comunicativas que les impide, ¿no?, que ellos puedan desarrollarse y tener acceso a la educación en general y en particular a la educación sexual. Entonces, como consecuencia de este problema, pues ellos se pueden enfrentar a diferentes factores que ponen en riesgo eh, su salud y particularmente riesgo de que tengan abuso sexual, del cual ahorita vamos a hablar un poco. Un factor muy importante es esta información inadecuada que comentaba la doctora Bárcena sobre salud y sexualidad, porque las fuentes de información que ellos tienen generalmente no son confiables, ¿no? O sea, a veces son de sus propios amigos sordos que obtienen información de otros medios que no necesariamente son proporcionan información fidedigna, ¿no? Por ejemplo, meterse a páginas de internet que no se asegura uno que la información sea la adecuada y científicamente respaldada, ¿no? Por otro lado, otro factor de riesgo es la falta de habilidades de autocuidado y de protección por parte de los jóvenes, porque ellos, dadas sus características, que seguramente ahorita la doctora Yuma les hablará un poco más acerca de esto, ellos tienen problemas para identificar específicamente qué conductas pueden ser un abuso sexual, porque están acostumbrados, entre ellos interacciones cotidianas, a tocarse, ¿no? Dado que son muy visuales, ellos se tocan y se llaman a través de ciertos comportamientos que podrían confundirse con una situación vinculada con abuso sexual, ¿no? No pueden distinguir muy bien las formas de tocar a otros y comunicar a otros lo que les sucede. Otro factor de riesgo es que comentaba Susana Bárcena, es el apoyo familiar. A veces la familia juega un papel central en la educación sexual de cualquier persona, ¿no? Y particularmente en los jóvenes sordos, pues es muy importante que exista una comunicación, un canal de comunicación efectivo, ¿no? Y a veces esto se rompe porque no sabemos exactamente en qué medida los miembros de una familia manejan la lengua de señas y obtienen información de otras fuentes. Entonces, estas habilidades de autocuidado y de autonomía se pueden ver un poco mermadas por esta falta de comunicación efectiva entre los padres, los miembros de la familia y los propios jóvenes sordos. Y por otro lado, en el caso del ambiente escolarizado, ¿no?, hace falta diseño de materiales educativos adecuados a las características lingüísticas de esta población. En relación con el abuso sexual, bueno, se dice mucho acerca del abuso sexual, hay muchísimas definiciones, ¿no? Pero yo quise retomar un aspecto que tiene que ver, que hemos comentado en un libro que hemos recientemente publicado sobre abuso sexual hacia jóvenes sordos, este aspecto de cómo se tipifica el abuso sexual y cómo se penalizan ciertos comportamientos, ¿no?, relacionados con esto. Por ejemplo, en el Código Penal Federal, que se fue reformado recientemente, el artículo 260 señala lo siguiente: comete delitos de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento, y esto es importante, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Y por actos sexuales ellos señalan como tocamientos o manoseos corporales obscenos o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos, ¿no? También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento, ¿no? Entonces, son conductas muy específicas que se están tipificando como delito, ¿no?
Dice, en el artículo 261 del Código Penal Federal, dice, a quien cometa delito sexual, delito de abuso sexual, en una persona menor de 15 años de edad o en persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obliguen a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa. O sea, yo me pregunto si en realidad esto ocurre, ¿no? Este asunto, hay dos puntos importantes. Aún con el consentimiento de la persona, el problema es, en el caso de los sordos, que no comprendan exactamente si lo que se está ejecutando con ellos, haciendo con ellos, sea un problema de abuso sexual, ¿no? El artículo 262 dice que al que tenga cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará también una multa. Entonces, el engaño juega también un papel importante en este problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más les presento rápidamente algunos datos. Sabemos en general, un informe que presentó la ONU en 2019, pues sabemos que las mujeres son las que tienen mayor problema, las que sufren más el abuso sexual. 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero sentimental o bien violencia sexual por parte de otra persona distinta a su pareja sentimental. Y en el caso de los menores de edad también ocurre mucho, aproximadamente 15 millones de mujeres adolescentes entre los 15 y los 19 años han sido obligadas en algún momento de sus vidas a mantener relaciones sexuales forzadas. Particularmente en mujeres con discapacidad, pero también en las personas con alguna discapacidad, el problema del abuso sexual es más frecuente. Es importante poner atención en el estudio de este problema por las consecuencias que estos tienen a nivel psicológico, biológico, psicológico, social, familiar y cultural, ¿no? Pueden tener problemas, se han reportado de acuerdo con Cantón y Cortés y muchos otros autores han hecho investigaciones sobre las consecuencias psicológicas, por ejemplo, de retraso en el desarrollo, problemas de ansiedad, depresión, retraimiento. También hay evidencia que muestra que las personas que han sufrido abuso sexual en la infancia tienen consecuencias en la adolescencia, en la adultez, en términos de problemas también de trastornos psicológicos, de alimentación, actividades delictivas, incluso consumo de drogas, conductas suicidas, conductas sexuales tempranas. Entonces, resulta importante poner atención en este problema, pero no es un problema tan sencillo como decir ocurren estas conductas, sino es un problema muy complejo que están implicados aspectos tanto psicológicos, familiares, personales, sociales y culturales. ¿Qué se ha investigado en jóvenes sordos sobre abuso sexual? Entonces yo aquí pongo las formas en las que han evaluado abuso sexual distintos investigadores, pero me gustaría señalar que la verdad es que hay muy poca investigación sobre esto, sobre el abuso sexual y sobre otros comportamientos sexuales de riesgo en población sorda por las propias características lingüísticas de esta población. Es difícil tener acceso, por un lado, a ellos, pero por otro lado, la forma de evaluar el comportamiento de abuso sexual y de otras conductas de riesgo resulta difícil, a veces es a través de entrevistas, y tienen que ser a través de instrumentos muy especializados, confiables y válidos, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero de entre los pocos que hemos encontrado en la literatura, pues están estos que han hablado, por ejemplo, han hecho estudios en Noruega, ¿no? Donde han medido el abuso sexual sin contacto, por ejemplo, exposición a material pornográfico o voyerismo, es un problema de abuso sexual. Contacto forzado sin tocar genitales, por ejemplo, tocamientos, ¿no? Caricias eróticas, besos, etcétera. Tocar genitales de manera forzada, tener sexo oral, vaginal o anal de manera forzada. En el caso de Rusinga, pues también habla de ser tocado
sexualmente por un joven o un hombre adulto sin el consentimiento del participante. Ya especifican ahí la parte de que el agresor sea una persona mayor a la víctima, ¿no? Esto es en Zimbabue. Luego en Brasil, este es un trabajo de los primeros que yo conocí, ¿no? De investigaciones con sordos sobre problemas de salud sexual. Bisol y colaboradores en Brasil hicieron una pregunta nada más específica respecto al abuso sexual y es esta: si alguna vez alguien te ha obligado a quitarte la ropa, tocar tu cuerpo sin tu permiso o te ha obligado a tener relaciones sexuales. En todos estos estudios hacen comparaciones también con jóvenes sordos, digo, perdón, con jóvenes oyentes, y como que hay inconsistencia respecto a ver si es la condición de la discapacidad auditiva o la condición de estar como con pérdida auditiva lo que hace, lo que provoca que estén más en riesgo, porque a veces se encuentran que hay más o menos la misma proporción de estos problemas en jóvenes oyentes y en jóvenes sordos, y en otros estudios se muestra un mayor problema en los jóvenes sordos. En general, en conductas sexuales de riesgo están semejantes, pero en el abuso sexual hay mayor abuso en los jóvenes sordos. En el caso de México hay pues, muy poca investigación sobre esto y nosotros empezamos hace ya varios años y empezamos construyendo adaptando instrumentos que ya teníamos construidos y validados para jóvenes oyentes, los fuimos adaptando para que los respondieran en papel y, y buscábamos ilustraciones que permitieran que entendieran el significado de las preguntas. Luego nos auxiliábamos de un intérprete de la lengua de señas para que estuviera presente y entendiera, explicar un poco más la pregunta, pero todo esto trae como problemas esto que ya había comentado Susana de la confidencialidad, ¿no? O sea, cuando hablas de temas sexuales, a veces pues dices otra cosa que no necesariamente es lo que te ha pasado por el problema o la vergüenza en el caso del abuso sexual. Entonces lo que hicimos fue adaptar estos instrumentos a una computadora para que fueran respondidos a través de un ordenador. Y, bueno, ahorita les explico lo de las características de este instrumento, que fue el que utilizamos para llevar a cabo este estudio, que lo que queríamos era simplemente contribuir con indicadores de abuso sexual en población de jóvenes sordos. Ese es el punto central. Y particularmente ver si algunas de estas variables familiares, sociodemográficas por parte de los jóvenes y familiares por parte de sus padres y sus tutores, y por otro lado, si el dominio de la lengua de señas, que tanto dominaban en sus casas y ellos la lengua de señas, podía esto estar asociado con estas conductas de abuso sexual. Trabajamos con una muestra de 442 adolescentes y jóvenes sordos, ¿no? Que aplicamos el cuestionario en una computadora, ya sea de manera presencial en la computadora o en línea, procedentes de diferentes estados, ¿no? De la Ciudad de México, de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. La edad por medio de todos los jóvenes era 20 años, pero la moda era de 18, la que más se repetía, una proporción semejante entre hombres y mujeres, ligeramente mayor en los hombres, y el nivel de escolaridad de todos estos jóvenes, la mayoría tenían como un nivel máximo de estudios la secundaria o la preparatoria, pero sí había casos que ya tenían la universidad. La mayoría eran solteros, pero sí había casos de casados y en unión libre, y llama la atención que sí trabajaban más del 35% de los participantes. Y un criterio de inclusión para que participaran en ellos fue que pues, fueran usuarios de la lengua de señas, porque el cuestionario, que ahorita les los voy a mostrar, implica que ellos vean un video con la interpretación de la lengua de señas, ¿no? Entonces, los instrumentos que nosotros, las variables que evaluamos, pues fueron estos datos sociodemográficos. Por parte de los familiares, datos familiares, pues, nos importaba mucho saber si vivía o no el papá o la mamá, la edad, la escolaridad y la situación laboral, porque a veces se van los papás a trabajar y eso implica a veces una falta de atención o de tiempo de atención a los hijos, ¿no? También nos interesaba ver si la discapacidad adquirida o de nacimiento tenía un papel importante en esto, porque sí hay diferencias entre los jóvenes sordos, ¿no? Y los que adquieren el problema
auditivo muchos años después, ¿no? Y en el caso del dominio de la lengua de señas nos interesaba ver qué tanto los jóvenes percibían que ellos manejaban bien, tenían un nivel bajo, medio o alto del dominio de la lengua de señas, y si ellos sabían si nos podían decir si sus papás o su mamá tenían conocimiento de la lengua de señas. El abuso sexual lo evaluamos con 5 indicadores, 5 preguntas muy sencillas, dicotómicas de sí o no, y 2 las consideramos como abuso sexual, abuso coital, que implica si tuvieron relaciones sexuales con penetración forzada en la primera relación sexual o en subsecuentes relaciones, y 3 preguntas tenían que ver con tocamientos, ¿no? Obligarlos a tocar sus genitales o los de otra persona, o a quitarse la ropa para que los vieran desnudos. Este es el diseño del programa, así funciona. Hay una pregunta que está escrita pues en español, pero adaptada a las características gramaticales, ¿no? Lingüísticas de las personas sordas. Había un video que aparecía, el participante le puede dar clic, aparece y empieza en la lengua de señas la interpretación de la pregunta, y abajo hay opciones de respuesta para que el participante joven sordo ponga su respuesta de acuerdo. Entonces, bueno, estas son las características, son muchos los instrumentos que están en este cuestionario computarizado o en línea, y ahorita nada más estoy reportando esta parte que corresponde a abuso sexual. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, lo primero es ver las características de las familias de estos jóvenes, ¿no? Que están en diferentes estados de la República. Lo que vemos es que por parte del padre y la madre, parece ser que hay una proporción importante de papás que ya no viven, ¿no? Entonces aquí les presento en esta tabla el porcentaje de participantes que dijeron que sus papás sí viven, la edad de sus papás están en los papás 48 años en promedio y en las mamás 45, pero la moda en ambos grupos es de 40 años, ¿no? Igual el nivel de escolaridad promedio, la mayor proporción de los papás tienen como máximo nivel de estudios secundaria y preparatoria, aunque sí hay algunos que tienen un nivel de estudios universitario. Y una cosa que nos pareció importante también conocer es preguntarles si viven juntos o separados sus papás. Entonces, el 36% de los participantes dijo que sus papás viven separados. Y eso también tiene que ver con un problema de educación, puede ser, ¿no? De los antecedentes de la discapacidad, pues lo que vemos es que hay más jóvenes que tienen sordera, y hay 22% que son hipoacúsicos. Cerca del 80% tuvieron la capacidad al momento de nacer, muy pocos adquirida. Y una cosa importante es que el 11 y 13% de los padres y las madres tienen discapacidad auditiva, ¿no? Pero el 90% no tiene discapacidad auditiva o alguna otra discapacidad. Los jóvenes, encontramos que los jóvenes se perciben con un dominio de la lengua de señas medio, ¿no? La mayor parte dice que tiene medio, aunque hay un 41% que dice que tiene un nivel alto del dominio de la lengua de señas. Y en el caso de si su mamá o su papá conoce la lengua de señas, ¿no? Sabe la lengua de señas, saben más las mamás que los papás, y también otro familiar sabe la lengua de señas, y esto es un aspecto importante, ¿no? Bueno, respecto al abuso sexual, lo que encontramos en esta tabla que les muestro son los 5 reactivos de abuso sexual. Los 2 primeros son el abuso sexual coital, que implica una penetración, y el abuso sexual no coital, que es tocamientos, ¿no? Y lo que vemos es el porcentaje de participantes que respondieron que sí tienen o no tienen, o han vivido, ¿no?, una experiencia de este tipo. Y en primer lugar, llama la atención que sí, la primera relación forzada es la que más participantes la reportaron tener, ¿no? O sea, es el indicador de abuso sexual más frecuente, el tener la primera relación sexual forzada. Y después viene la relación forzada en relaciones posteriores, y con un poco menos de frecuencia, pero sí es un porcentaje importante, han vivido abuso sexual con tocamientos y obligarlos a quitarse la ropa. Las diferencias por sexo solamente las encontramos en un indicador, que fue la primera relación sexual forzada, con una mayor proporción en las mujeres que en los hombres.
Y luego vimos, quisimos ver cómo se asociaban estas variables con el abuso coital y no coital, y lo que encontramos es que de las variables sociodemográficas y familiares, solamente si trabaja, si el joven, si el participante sordo, si trabaja, eso está asociado con abuso coital, ¿no? Y en el caso de si vive o no la mamá, también está asociado con abuso coital. Parece ser que es mayor la proporción de los jóvenes que sí vive la mamá y que no tuvieron abuso coital. Entonces, ahí es un elemento para indagar el papel que están jugando la presencia en casa de los padres, ¿no? En el caso del abuso no coital, solamente el asunto de la mamá, si vive la mamá o no, tuvo un punto, una asociación importante. En el caso de los indicadores relacionados con el dominio de la lengua de señas mexicanas, encontramos que solamente, fíjense, de una manera, este, eh, eh, pues no significativa, pero muy cercana, el que el papá domine la lengua de señas, parece ser, o que sepa de la lengua de señas, está más asociado con que ellos no tengan abuso sexual este, coital. En el caso del abuso coital, solamente 3 indicadores se asociaron, que es el nivel de lengua el percibido por parte de los jóvenes, ¿no? Parece ser que aquellos que se perciben con un nivel más alto tienen menos, ¿no? Son menos la cantidad más la cantidad de jóvenes que dijeron que no han tenido abuso sexual coital. Y en el caso del tipo de discapacidad o el nivel de pérdida auditiva, los sordos tienen más problemas de abuso no coital y los que tuvieron la discapacidad de nacimiento, ay, perdón. Entonces, estos datos muy general nos están diciendo que los jóvenes sordos sí están en un riesgo, al menos 1 de cada 5 jóvenes ha sido víctima de abuso sexual, tanto coital como no coital. Las mujeres tienen más abuso sexual en la primera relación. Y estas variables que les acabo de decir que se asociaron nos permiten dirigir la atención a investigaciones que vean el papel que está jugando el dominio de la lengua de señas, la presencia del padre y de la madre en la educación. O sea, no tenemos aquí en este momento datos en este estudio de qué hay que hacer para entrenar y justamente eso es el trabajo importante que está haciendo ahorita la doctora Bárcena, cómo educar a los padres, ¿no? En aspectos relacionados con las conductas de riesgo que pueden tener los jóvenes sordos, porque este estudio aporta evidencia de que efectivamente están presentando este abuso sexual y la familia está jugando un papel importante, así como el dominio de la lengua de señas mexicana. Y bueno, eso es todo de mi parte y no sé cómo voy en los tiempos. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Yuma Yoali Pérez Bautista. Permítame dejar de compartir esta. Ok, pues adelante, doctora Yuma, si se presenta, por favor. Hola, buenos días todavía. Preparé una ponencia muy rápida, bueno, no tan breve, pero trataré de ser un poco breve porque pues les platico que pues acá en casa tuvimos afectaciones de luz por todo lo que pasó ayer del sismo, que esperemos todos estén muy bien, pero puedo llegar a tener el internet intermitente, entonces si llegara a ocurrir algo así y me lo pueden hacer saber con todo gusto, se los voy a agradecer y voy a tratar de ser breve. Me presento, yo soy Yuma, soy profesora de la CES Iztacala, pertenezco al grupo de investigación a Psicología y Salud Sexual de la misma facultad. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Ay, perdón, eso no era. Ahora, bueno, la ponencia que preparé en esta ocasión para ustedes va en función de las aportaciones de las herramientas informáticas y tecnológicas para la promoción de la salud sexual y reproductiva en personas sordas. A lo mejor y de alguna manera ya lo hemos comentado en tantas ocasiones, que puede ser que, bueno, para algunos de ustedes
suene novedoso el hecho de que nosotros nos refiramos a personas sordas en lugar de discapacidad auditiva. Ello se debe a que nosotros partimos de que, bueno, por ejemplo, Yuma, así como me conocen, yo puedo en algún momento, dado a causas de edad o en algún accidente, perder la audición y vivir en condición de discapacidad. ¿Eso qué implica? Que dadas las características sociales, económicas y contextuales, yo presente, sea discapacitante para mi persona vivir aquí en México, ¿no? En el caso de las personas sordas, lo que ocurre es que esto, más que pensarlo en términos de discapacidad, se presenta como parte de una cultura e identidad a partir de una lengua, la cual es la lengua de señas mexicana. Pero bien, como han comentado las doctoras que me han acompañado en esta mesa, pues esta puede ser tan diversa. Hay una que es la oficial y otras que se desarrollan de manera comunitaria, que realmente no me da las herramientas suficientes para interactuar con otras personas que hablen esta lengua. Entonces, por eso es que nosotros nos referimos a personas sordas, aquellas que se identifican como personas sordas y que son usuarias de la lengua de señas mexicana. Y allí todavía hay un bagaje mucho mayor, pero eso es por ello que nosotros en estos trabajos nos referimos de manera recurrente a las personas sordas, que diferirían de, por ejemplo, las necesidades que su servidora pudiera tener en caso de perder la audición. Quizás mi grupo cercano no abre la lengua de señas, entonces yo tengo que desarrollar otras herramientas de interacción que me permitan interactuar o hablar con otras personas. Bueno, este trabajo, la idea es mostrarles una intervención que se desarrolló en el contexto de la salud sexual y reproductiva cuando hablamos desde ITS hasta embarazos no deseados, ¿no? Que pueden concluir en una interrupción que pueda atentar contra la vida de las mujeres que deciden llevarse a cabo este procedimiento. Y lo que hemos visto es que, pues sí, los casos de VIH, este es del 2021, generalmente me gusta mostrar un comparativo por los años para que veamos que realmente es un problema que asciende, pero pues dado la pandemia, pues nuestros datos más actuales no son los más confiables, porque algunos datos no están actualizados. Lo que sí hemos visto es que los casos que se registran año con año son mayores, por lo menos en este último año se agregaron unos cuantos, pero son problemas que atentan contra la salud de las personas y que deben de estar acompañados de programas de salud preventiva, dado que el contagio y la forma en la que se presentan es por la vía sexual. Entonces, muchos de los programas sabemos que se centran en el condón masculino y en el caso de este trabajo no va a ser la excepción. Se centró en el condón masculino porque, bueno, debido al bajo costo, al fácil acceso y a que es un método altamente seguro siempre y cuando se use de forma consistente y segura, que parece hasta nuestra penitencia ahí en el grupo de investigación, que es la promoción del uso del condón. Y como primera aproximación para intervenir en los problemas de salud sexual en esta población, se pensó en un programa de intervención centrado en el uso del condón, claro, sin no dejar de lado los métodos anticonceptivos para promover también el uso de la doble anticoncepción. Bueno, pero bueno, si nuestra idea inicial era proponer una intervención, tendríamos que ver qué era lo que nos decía la evidencia. Y entonces, nuestra revisión, encontramos que aquellas intervenciones que incluyen un entrenamiento conductual donde los participantes puedan ensayar y sean retroalimentados respecto a su desempeño, pueden tener un mayor incremento en el uso del condón. Asimismo, se ha reportado que aquellas intervenciones que se basan en modelos son más probables que sean exitosos. Nosotros nos fuimos por el modelo de información, motivación y habilidades conductuales. ¿Por qué nos gusta este modelo? Bueno, pues además de ser sencillo y parsimonioso, lo que nos va a permitir, y como fue desarrollado, fue a partir de la revisión sistemática de intervenciones que nos decían cuáles eran los factores que se estaban incluyendo en los programas de intervención y que mostraban tener efectos favorables para los resultados. Entonces, este programa que se desarrolló se basa justamente en estos dos elementos. Bueno, otra cosa es que, bueno, pensamos que con todo esto de la pandemia, pues dimos un paso importante en cuanto al uso de las tecnologías e implementarlas
dentro de la psicología. Lo cierto es que estas herramientas ya se venían desarrollando desde que empezamos y si me lo permiten, de repente voy a hacer algunos paréntesis porque pues en la construcción que he tenido dentro de mi carrera profesional y académica, pues he tenido acercamientos a las herramientas informáticas y tecnológicas. Entonces, me va a permitir hacer algunos paréntesis, ya dados lo que nos permita platicarles en esta exposición. Pero pensamos que es algo nuevo. Lo cierto es que por eso de los años 70 ya teníamos aproximaciones. Claro que el acceso y los recursos no eran para todos. Actualmente es más sencillo pensar que todos podemos tener acceso a algún dispositivo de este tipo. Yo con este trabajo me di cuenta que no es así, pero lo vamos a ir platicando. Lo cierto es que con estas herramientas también ya se habían venido desarrollando programas de intervención basados en estas tecnologías. Entre las referencias que yo tengo, por ejemplo, la más, la que tiene mayor antigüedad es por eso del 2011 y todavía desde el 2009, 2007, que se estaban haciendo trabajos ya de este tipo. ¿Y qué era lo que nos decían estas intervenciones basadas en TICs? Que son herramientas que ayudan a modificar variables mediadoras como el nivel de conocimientos. Ese es el punto focal y ahorita cuando lleguemos a los resultados vamos a ver que realmente ese es el punto central en el que nos van a ayudar estas herramientas, ¿verdad? Los beneficios. Puede transmitirse a través de medios visuales que resulten ser interesantes. Eso es bien importante porque en el contexto que ya nos han platicado las doctoras, pues la población sorda, dado que no tienen un canal auditivo en el cual puedan recibir la información, la mayor parte de la información la reciben por medio del canal visual. Entonces, estas herramientas vienen muy bien o se ajustan muy bien a las características de esta población. Son herramientas fáciles de usar por algunos usuarios. Depende de qué tan, de nuestro alfabetismo digital, de qué tanto le sepamos o no le sepamos, pero algunas de ellas llegan a ser intuitivas, entonces pueden llegar a ser muy fáciles de utilizar. ¿Qué otra cosa nos dan? Nos dan retroalimentación, cosa que, bueno, a veces en el trabajo psicológico dejamos tareas para casa y realmente no podemos hacer un acompañamiento en tiempo real con nuestros usuarios o nuestros participantes y entonces nosotros podemos desarrollar un programa que en ese momento le permita retroalimentar al participante y lo vuelva a ensayar de tal manera que tenga un aprendizaje a través de la interacción. Entonces, por lo tanto, pues también podemos contar con pruebas que permitan poner en práctica el conocimiento que ya se dio de manera presencial o por otros medios. O sea, podemos reforzar esa información. ¿Por qué era importante desarrollar? No me quise ahondar en el principio porque, bueno, ya las doctoras dieron un panorama de las personas sordas, pero bueno, en la literatura de investigación en cuanto a la parte de salud sexual, ustedes podrían decir, pero es que salud sexual es un campo tan amplio que ¿por qué centrarse solo en el condón? Bueno, algunas de las razones por las que centramos esta intervención como primera aproximación al uso del condón es que de los estudios que refieren no a población con sordera, sino personas con discapacidad auditiva, y esto es bien importante que lo tengamos como en perspectiva por lo que yo les venía diciendo al principio. No es lo mismo decir que la población con la que estudié es personas con discapacidad auditiva a personas sordas, porque los recursos que yo voy a tener son muy distintos a los que una persona con identidad sorda que se ha construido como persona sorda y que es usuaria de la lengua de señas, que presenta un nivel de lectoescritura menor, que probablemente su adquisición de la lengua de señas solo sea dentro de la lengua de señas que ha construido en casa, donde se intercambia información solo de cosas básicas de convivencia, no permite la misma interacción con el contexto en general de otras personas sordas. Entonces, en los estudios que hemos podido revisar, hacemos referencia a personas con discapacidad auditiva o no se especifican las características de esa población. Pero en los estudios transversales que se han podido realizar, justamente se ha encontrado que las personas, o es lo que se reporta, porque falta que lo prueben, se reporta que siempre esta población es de mayor riesgo porque por sus características, ¿no? Si tiene pérdida auditiva, no tiene buen nivel de lectoescritura, entonces asumimos que debe de tener un mayor riesgo.
Y esto pues ha tenido algunos elementos inconsistentes porque de repente se dice que el inicio de debut sexual es antes o al mismo tiempo en promedio con la población oyente. Lo que sí se ha reportado de manera consistente es que llegan a tener más parejas sexuales. También se ha reportado que dadas las oportunidades que pueden tener para emplearse en el contexto laboral y el nivel de estudios que pueden alcanzar con un nivel de lectoescritura bajo, tienen pocas oportunidades de empleo. Entonces pueden llegar a usar el sexoservicio como una fuente de ingreso y de trabajo. Entonces, en ese sentido es importante promover el uso del preservativo. Y aquí viene justamente la importancia de las herramientas informáticas, porque muchas veces las investigaciones que se empezaban a hacer de personas sordas en las revisiones más recientes que llegué a hacer, pues tenían que ver con entrevistas cara a cara, instrumentos y sin definir, ¿no?, las características de la población. Las herramientas informáticas, en este caso, un instrumento que desarrolló Goldstein en 2010 y ahora el cuestionario sobre salud sexual y reproductiva para jóvenes sordos mexicanos con discapacidad auditiva, que es el que ya presentó previamente la doctora Robles, son herramientas que permiten tener una aproximación con las personas sordas y justamente tiene que ver con la importancia de las herramientas informáticas para esta población, porque nos permitieron evaluar por lo menos factores tales como el perfil sociodemográfico, antecedentes de la discapacidad, el patrón de conducta sexual, y me puedo seguir así leyendo las tres, pero son un montón de instrumentos que nos pueden permitir tener una lectura más amplia del problema que vive esta población de mano propia, ¿no? Que ellos mismos nos reporten cuál es el problema. Entonces, en este propósito, el programa de intervención tuvo el propósito de evaluar los efectos de un programa de intervención presencial y asistido por un programa basado en Internet sobre el nivel de conocimientos acerca de VIH, ITS y uso correcto del condón, el nivel de autoeficacia percibida para el uso correcto del condón y la habilidad para usarlo correctamente. Entonces, pues déjenme platicarles, me hubiera gustado más enseñarles primero cómo construimos la aplicación, y esto es bien importante porque, bueno, les decía que me voy a remontar un poquito a una situación de experiencia, pues asumimos qué es lo que necesita la población, bajo qué características, bajo qué circunstancias, sin incluir a la población. Entonces, muchas veces partimos del supuesto de que todos los sordos saben lengua de señas o todos los sordos están alfabetizados en temas de salud sexual, y lo cierto es que no. Entonces, en este sentido, construimos una aplicación basada en web que puede verse en computadora o en celular y en la cual participaron de manera activa la comunidad sorda. Los jóvenes que construyeron, validaron las imágenes y probaron la aplicación fueron personas sordas, y se construyó con base en sus características y que fuera de fácil interacción para ellos. Esa fue nuestra herramienta psicoeducativa para llevar a cabo la intervención. Ese era el punto central. De la construcción de la aplicación hablaremos en otra ponencia, pero sí es importante comentar esto. Bueno, ¿en qué consistía la intervención? Pues realmente la estructura siempre trató de ser la misma. Hacíamos un saludo de bienvenida, platicábamos con los compañeros, hacíamos y bueno, la aplicación permite que los jóvenes tuvieran puntuaciones, entonces anotábamos en el pizarrón las puntuaciones que habían obtenido en casa y habíamos platicado de qué habías hecho tú para mejorar tu score, qué crees cuáles fueron los puntos que más te costaron trabajo identificar pese a la retroalimentación que te podían dar los juegos. Y eso nos servía para retomar el tema que habíamos visto en la clase anterior y al mismo tiempo motivar a los jóvenes a que estuvieran jugando en la aplicación, porque pues veíamos los puntajes entre ellos para que pudieran competir. Los exponíamos a un video que estaba incluido en la aplicación. Después discutíamos el contenido del video para que viéramos las dudas que habían surgido, porque siempre que había nueva información da pauta que generen nuevas dudas o cuestionamientos, incluso algunas señas que no se sabían. Entonces era una forma de alfabetizarlos en la lengua de señas. Y después nos dejábamos jugar 10 minutos en el juego que reforzaba la información que venía en el video.
Entonces lo jugaban una vez y las mismas dudas que tenían en cuanto a la interacción de la aplicación o dudas en cuanto al contenido se trabajaban ahí y lo dejábamos para acá si podían entrar a jugar hasta 7 veces para tener un control sobre el número de interacciones que tenían. Entonces eran 4 sesiones las que se llevaron. En la primera semana se hizo la preevaluación donde presentábamos el taller y ya de manera más formal, en la primera sesión hablábamos del embarazo, las ITS, y hacían un juego de verdadero o falso. En la segunda sesión hablábamos de métodos anticonceptivos para todos, pero no para todos los momentos, entonces presentábamos los métodos anticonceptivos y una situación y ellos nos tenían que decir si el método anticonceptivo prevenía o no bajo el contexto que se presentaba. La sesión 3 estaba centrada en el entrenamiento previo al uso del condón de manera instruccional, es decir, les decíamos si ellos identificaran los errores que se podían cometer al usar el condón, ¿no? La forma en la que lo desenrollamos, lo colocamos. Entonces, ese video se llamaba No basta con usarlo, hay que saber usarlo, y entonces lo que tenían que hacer era elegir entre la imagen que presentaba la forma correcta y la imagen que representaba la forma incorrecta de colocarlo o retirarlo. Después, 15 pasos son la solución, pasos para que no te pase era el juego, y tenían que ordenar una serie de pasos para usar correctamente el condón, los cuales finalmente se podían reforzar en la sesión de entrenamiento de modelado del uso del condón. El modelado se hacía a través de video y fue de manera presencial en donde los jóvenes, a través de penes para la enseñanza y condones que les proporcionábamos, les dábamos retroalimentación de manera directa apoyados de este video. Y finalmente, una semana posterior, hacíamos la post-evaluación. El diseño que utilizamos fue un diseño pretest post-test. Ay, ya les enseñé de más. Fue un diseño pretest post-test con grupo control. Al grupo control le dimos una intervención para la prevención del abuso sexual a manera de darles un beneficio por participar en la investigación, y posteriormente se les ofreció la intervención para la prevención del uso del condón, de ITS a través del uso del condón y viceversa. Entonces, de manera inicial me gustaría decirle que, bueno, en proporción era la misma proporción de hombres y mujeres. Como verán, en el grupo de comparación tenía solo 10 personas, en el grupo de intervención pude mantener 22. Cabe señalar que tuve pérdida de casos en el grupo de comparación. Habían iniciado con tamaños de muestras similares. La mayoría eran solteros, la mayoría tenía educación media superior, y en cuanto a los lugares donde vivía, tomando como referencia lo que había comentado la doctora Robles de la importancia de la familia, pues también se identificó a ver si esta variable podía tener algún efecto sobre la intervención. Vamos a ver que en ninguno de estos casos de las características sociodemográficas hay diferencias, entonces lo seguimos tomando como grupo de comparación. Lo dejo como grupo de comparación dado que les ofrecimos una intervención a la par de nosotros. Bueno, estos son los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, vamos a ver que de manera inicial, en cuanto a conocimientos sobre ITS, ambos grupos empezaron con porcentajes similares, y al momento de la post-evaluación hubo un incremento importante en el grupo de intervención con un tamaño del efecto considerable. Posteriormente, se analizaron los conocimientos sobre el uso correcto del condón y vamos a ver que tanto el grupo de comparación como de intervención empezaron iguales, y para la post-evaluación hubo un incremento ligero, pero no significativo, en el grupo de comparación, mientras que en el grupo de intervención sí lo hubo con un tamaño del efecto considerable. Autoeficacia para el uso correcto del condón, vamos a ver que ambos grupos presentan puntaje similar para la post-evaluación. La autoeficacia para el uso del condón tuvo un incremento importante con un tamaño del efecto también igual de importante. Habilidad para usar correctamente el condón. Vamos a ver que comenzaron muy similar, y para el grupo de intervención hubo un incremento importante que también se refleja en un tamaño del efecto grande. Pero entonces ustedes dirán, ¿y cuál fue la aportación de la aplicación? Bueno,
hicimos una correlación entre las actividades que habían hecho en la aplicación, como fue el video, los ensayos y el número de respuestas correctas en la aplicación. Todo esto se registraba en una base de datos que se programó. Y entonces vamos a ver que las únicas, presento así la tabla, tengo la tabla más desarrollada, pero para efectos de esta ponencia, solo presento los dos que fueron justamente lo único que se correlacionó con los módulos y las actividades de la aplicación fueron los conocimientos en ITS y conocimientos en el uso correcto del condón, y no es aleatorio. Recordemos que en el módulo 1 veíamos embarazo e ITS, y justamente se correlaciona con el reforzamiento que tuvieron sobre la información que hicieron, con el porcentaje de respuestas correctas. También se relacionó con el módulo 2, donde hablamos de, recordemos que la actividad consistía en que les planteábamos una situación y decíamos si el método anticonceptivo podía prevenir o no prevenir un problema de ITS o embarazo, y entonces justamente se relaciona con el video y con el número de ensayos que tuvieron. También con el uso correcto o incorrecto del condón, con el video, porque contenía justamente información que iba encadenada una con la otra. Hablábamos de ITS, la forma de prevenir las ITS y el condón como un elemento clave para prevenir tanto ITS como embarazo. En conocimientos del uso correcto del condón, pues vamos a ver que fue en los 3 módulos, tanto en video, tanto como en los ensayos, como en las respuestas correctas, se relacionó estrechamente con el módulo 3 que estaba enfocado a este tema. Bueno, ¿qué quiero compartirles después de esta investigación? Bueno, por una parte, quisiera hablar de la efectividad del programa, pues como ya lo habían reportado algunos otros autores, realmente la información, si bien no se ha encontrado que tiene una relación estrecha con la modificación de comportamiento, sí tiene que ver con uno de los elementos más importantes dentro de la intervención, que es la información, ¿no? Que tengan información que les permita tomar decisiones confiables y basadas en evidencia, que es algo que protegería sus derechos sexuales y reproductivos. No se los comenté, el programa se llama Protégete LSM. Asumimos, dado los resultados, que el empleo de esta aplicación pudo haber modificado el nivel de alfabetización de los participantes en términos en cuanto a la salud sexual, en temas de salud sexual y sus características. En cuanto a autoeficacia del uso correcto del condón, esta variable no se relacionó con el programa. Entonces asumimos que esto tiene que ver directamente con el entrenamiento de la habilidad conductual para usar correctamente el condón, y la habilidad demostrada que se hizo a través del entrenamiento conductual, pues esto se ha visto de manera consistente con otros estudios. Hay una relación estrecha entre la habilidad demostrada y la autoeficacia. Entonces, eso es un ejemplo de que la aplicación no va a reemplazar jamás la parte del entrenamiento que se pudiera tener de manera presencial. Cambios atribuibles al grupo vemos que hay unos ligeros incrementos que pueden relacionarse, no son significativos, por lo tanto se pueden relacionar con el azar, y lo cierto es que cuando contestamos cuestionarios llegamos a tener algún tipo de aprendizajes, entonces a lo mejor eso pudo haber ayudado a la variación, pero recordemos que, bueno, no fue en este caso importante. ¿Qué me faltó? ¿Qué nos faltó? Nos faltó tener mediciones a corto plazo de la última relación sexual, errores que se cometen mientras se lleva a cabo un estudio, pero que nos pudieran haber ayudado a ver qué tanto se podía esto trasladar al cuidado de su salud sexual y reproductiva, y nos hubiera gustado evaluarlo en el último mes o en la última relación sexual, porque es más fácil referenciar ese evento que eventos que ya hayan pasado en los últimos meses. Lo cierto es que, bueno, esto es rapidísimo, voy a dejar de compartir pantalla, yo agradezco la atención que me prestan. Lo cierto es que algo que identificamos es que si bien estas herramientas son muy valiosas para la salud sexual y reproductiva y para la promoción de la salud sexual, realmente hay todavía limitaciones. Quisiéramos, por ejemplo, en su momento cuando se aplicaron los cuestionarios, pues no todas las escuelas tienen equipos de cómputo, partimos del supuesto que todos los jóvenes cuentan con un smartphone.
Lo cierto es que dada las características de la población dependemos de la autorización de los padres a veces no están tan de acuerdo en tocar ciertos temas, entonces llega a ser un poquito complicado desde el acceso hasta pensar en intervenciones, en migrar muchas de las intervenciones a distancia, porque mucha de esta población pues también se desarrolla en contextos socioeconómicos bajos, donde no hay tampoco acceso a internet, pueden tener el acceso a cómputo o acceso a teléfono, pero no a internet, y por ejemplo en este caso que es un programa basado en web, sí era necesario la conexión a internet. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Yuma Joali Pérez Bautista. Muy interesante hasta ahorita todos, y pues no menos interesante va a ser la presentación del doctor Ricardo Sánchez Medina, a quien agradezco su presencia en este simposio. Y pues Ricardo, te damos la palabra y te pido de favor que te presentes, ¿no? Les digas, compartas con la audiencia tu investigación. Muy bien. Pues buenos días tengan todos. Muchas gracias por la invitación en este simposio. Bueno, yo soy Ricardo Sánchez, soy doctor en psicología por la UNAM. También soy académico, profesor de tiempo completo titular en la FES Iztacala, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Y bueno, actualmente coordino el Laboratorio de Psicología, Tecnología y Salud. Y el trabajo que les voy a presentar, salimos un poquito del tema, pero al final son grupos vulnerables la mesa, en donde pues finalmente uno va insertándose en diferentes áreas, ¿no? En ese sentido, el trabajo que les presento en este momento tiene que ver con estrategias de negociación del uso del condón en hombres con y sin diagnóstico de VIH. Aquí, bueno, al igual que Susana al inicio mencionaba sobre que ese es un trabajo que cuando hacemos en retrospectiva fue por ahí de finales de 2019, ahorita ya tenemos como otros resultados, entonces de repente va a ser como un poco complicado estar mencionando lo que ya se hizo, lo que teníamos pensado en su momento con el trabajo que hemos desarrollado en este tiempo, pero bueno, ahí vamos a hacer algunas acotaciones. Hace unos momentos Yuma ya hablaba un poquito de las estadísticas, ¿no? A nivel nacional. Esas son estadísticas a nivel internacional, de acuerdo con UNUCIDA, también en 2021, pues nos dice, ¿no?, que hay 37.6 millones de personas que actualmente viven con VIH, y tan solo en 2020 1.5 millones contrajeron la infección. Si ustedes ponen un poco de atención en las estadísticas que presentó Yuma, en México, pues cerca del 80% corresponde a hombres, ¿no?, de los casos de infección. A nivel mundial está 50-50, 50% hombres, 50% mujeres, y tan solo en este mismo 2020, 690,000 personas fallecieron con alguna enfermedad relacionada con el SIDA. Si bien pues hay muchos contextos vulnerables que nos hacen más susceptibles, ¿no?, de infección. Prácticamente todos estamos en riesgo de adquirir el VIH, pero UNUCIDA nos dice que pues hay ciertos contextos que se vuelven como más susceptibles o que favorecen, ¿no? Ya hace un momento pues la condición de discapacidad o de algo que ya estuvieron mencionando en su momento puede ser uno de esos factores, pero también existen otros, ¿no? Población privada de la libertad, LGBT, transgénero, población móvil. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso se vuelve como un fenómeno sumamente complejo en donde tenemos que ir atendiendo a esas particularidades y saber hacia quién estamos como trabajando. Desde la psicología de la salud, ¿no? Hay como diferentes niveles de atención hacia el VIH, que va desde la prevención primaria, es decir, antes de que las personas tengan propiamente un problema de salud sexual, hay que hacer algo para atenderlo, hasta una prevención terciaria, que sería, por ejemplo, ya en personas con VIH en etapas muy avanzadas, pues que puedan adherirse al tratamiento, que puedan tener una buena calidad de vida, ¿no? Pero eso, como les mencionaba, se vuelve sumamente complejo por la gran cantidad de contextos en los que se encuentran las personas, y que eso hace como susceptible de infección. En psicología de la salud, pues bueno, hay una gran diversidad de modelos, ¿no? De la gerencia de salud, de la autoeficacia, conducta planeada, y puedo nombrar varios. Ya también Yuma les mencionaba, ¿no?, que el modelo IMB es uno de los modelos que es bastante sencillo, parsimonioso, y que
es prácticamente, a nivel de intervención, es la madre de todos los modelos, porque, bueno, en algunas revisiones que nosotros hemos hecho sobre el tema, en diferentes contextos y en diferentes objetivos, pues el IMB siempre sobresale, ¿no? Sí hay alguna combinación de otros modelos, pero el IMB es como el que principalmente se utiliza. En el caso particular de las personas que ya cuentan con infección de VIH, pues obviamente tenemos que atender a ese contexto y qué es lo que tenemos que atender, ¿no? Estaríamos como entre la prevención secundaria, es decir, si recientemente acaban de tener ese diagnóstico y que esperamos que pues se adhieran lo más pronto posible a un tratamiento, o en etapas ya más avanzadas, pues que tengan esa calidad de vida, ¿no? Entonces hay como diferentes áreas, ¿no? Podemos trabajar en calidad de vida, adherencia al tratamiento, estigma y discriminación, que también es otra área sumamente importante, sobre redes de apoyo, sobre manejos de estrés, ansiedad, depresión, que se vuelve todo un fenómeno sumamente complejo y que pues es parte como del trabajo que estamos nosotros desarrollando, y que en este momento en particular nos vamos a centrar en el uso del condón, precisamente porque para reducir, ¿no? Infecciones o reinfecciones, en el caso de las personas ya con VIH, pues tiene que ver con este uso del condón. Si bien hay algunas otras estrategias como el PrEP o el PEP, que es esta profilaxis previa a la exposición o post-exposición, pues sabemos que hoy en día pues todavía no tenemos como el alcance, ¿no? Que nos lleve a que todos podamos utilizar alguno de esos métodos, y ya lo mencionaba Yuma, ¿no? El condón es como los métodos más efectivos que nos pueden llevar a que las personas se protejan en sus relaciones sexuales. Y pues en función de todo ello, pues ha habido una gran diversidad de estudios de evaluación que nos empiezan a identificar como cuáles son todos estos factores que se asocian, ¿no? Hacia el uso del condón, y a partir de ahí se van desarrollando programas de intervención, ¿no? Que ya, por ejemplo, un claro ejemplo es la intervención de Yuma de hace unos momentos, donde pues a partir de toda esa fundamentación terminan con una propuesta de trabajo. Entonces, en el caso del uso del condón, bueno, ya les mencionaba esta cuestión del acceso económico, la disponibilidad y la efectividad que tiene su uso, y que se ha encontrado en el caso particular de personas con VIH positivas. Aquí, digamos que encontramos como tres grandes grupos de comparación que tienen que ver con hombres VIH positivos, es decir, que ya tienen el VIH, VIH negativos, es decir, que se han hecho pruebas de VIH, pero que a lo mejor no tienen, o que su carga viral ha disminuido prácticamente a cero, o inclusive hombres que nunca se han hecho la prueba de VIH. En este momento, o en la investigación que les vengo a presentar, está centrada particularmente en hombres. ¿Por qué? Bueno, si bien está la fundamentación a partir de las estadísticas, ¿no? Que nos muestran que es mayor al menos en México, es mayor la proporción de hombres los que se infectan por VIH, pues en estos momentos básicamente es más circunstancial, dado que nosotros estamos trabajando en colaboración con Clínica Condesa para hacer esta investigación, pero este primer acceso nos lo dieron con hombres. Tenemos la intención de trabajar también con mujeres, porque sabemos que también las características o las condiciones son en algunos cuestiones similares, pero en otras un tanto diferentes, pero eso lo esperamos como en un segundo momento. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado, o qué es lo que se ha encontrado en la literatura? Pues bueno, en el caso de las personas con VIH positivas, se encuentra que usan más el condón en comparación con los VIH negativos, o que desconocen su estado serológico, pero aún así hay un gran porcentaje de hombres con VIH que no se protegen en sus relaciones sexuales. Hay diversos factores que se encuentran asociados a ello. Algunos de ellos, ¿no? Es la cuestiones de violencia, quienes se dedican al trabajo sexual, el conocimiento del estado serológico. En algunas otras investigaciones también la condición de considerarse heterosexuales, homosexuales y demás también se vincula, se relaciona con este factor asociado al uso del condón. Y uno de ellos también tiene que ver con la comunicación con la pareja. Digamos que hay muchos otros, ¿no? Aquí solo puse algunos ejemplos, y en este caso particular, la intención o hacia donde nos estamos dirigiendo nosotros es hacia la comunicación que se establece con la pareja. ¿Qué es lo que hemos encontrado, o qué es lo que se ha encontrado? Hay diversas investigaciones que nos hablan como diferentes temas, digo, ya Susana al inicio nos lo presentaba, como diferentes temas con los que se hablan con la pareja pueden asociarse al uso del condón. Y nosotros encontramos un modelo, digo, también tiene que ver con la parte de la formación, en donde queremos como ver esa parte
contextual, ¿no? Del proceso de comunicación. Y Dixon nos habla en el 95 como de 5 elementos que hay que tomar en cuenta al momento de trabajar con la comunicación. Uno de ellos es el contenido, que tiene que ver con estos temas de los que se habla con la pareja, en este caso particular, porque ese modelo de Dixon está prácticamente en la comunicación de padres a hijos. Aunque hay algunas otras investigaciones, como las que les pongo aquí abajo, donde sí vuelven a retomar la parte de los padres a hijos, pero también en el caso particular de personas con VIH, hacen ese proceso de comunicación con cuidadores y personas con VIH. Entonces, el contenido es de lo que se habla, ¿no? Los temas. La extensión, pues, tiene que ver con esa frecuencia con la que se está hablando acerca del tema. El estilo, pues, con la forma en cómo se están acercando a hablar del tema. El tiempo, pues, tiene que ver en qué momento están hablando. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, ¿no? Es antes de que tengan una vida sexual activa o ya cuando tienen una vida sexual activa, a partir de ahí hablas. Nosotros lo queremos o lo estamos considerando en términos de el diagnóstico o no de VIH. Y el contexto, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, como ellos lo definen, tiene que ver con esta percepción que tienen, ¿no? En términos de cómo ves la comunicación que estás teniendo, en este caso, con tu pareja, ¿no? Y entre esos elementos también está dentro la negociación del uso del condón, que tiene que ver con esas estrategias que están llevando a cabo para llevar a cabo el uso del condón, y que en diversas investigaciones se encuentra una relación directa tanto de los temas como de la negociación hacia el uso del condón. Aquí les pongo un modelito, digo, eso ya es trabajo que hemos desarrollado ya en otros, bueno, más adelante, y que pues lo que mostramos particularmente es que cómo este modelo puede ser útil y puede ser funcional para poder evaluar la comunicación con la pareja. Si nos damos cuenta, pues la negociación sigue estando directamente relacionada con la consistencia, ¿no? Los temas con la negociación y el estilo, en este caso asertivo, de la comunicación con el contexto favorable se relacionan hacia los temas que hablan con la pareja. Digo, ese no es el objetivo de esta investigación, pero para mí era como importante decirles que sí funciona y que en su momento hubiera dicho, eso es lo que queremos probar, pero aquí les muestro cómo hemos estado trabajando en ello. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Si bien todos estos elementos es lo que hemos estado trabajando, particularmente yo me voy a centrar en lo que es la negociación del uso del condón en este trabajo. Entonces, la negociación de manera general nos hablan como diversas estrategias. Dependiendo de los autores que nosotros revisemos, pues será la forma en cómo se vayan definiendo esas estrategias, o estos estilos inclusive también se pueden encontrar, pero de manera general encontramos como 3 grandes rubros, ¿no? Estrategias asertivas, pasivas y agresivas, en donde lo que se busca, ¿no? En el caso de la negociación del uso del condón es que haya una estrategia asertiva en donde, pues, se pueda transmitir la necesidad del uso del condón sin afectar al otro. En las estrategias pasivas, pues es el otro quien dice lo que yo puedo no hacer y yo simplemente me asumo a lo que el otro diga. O estrategias agresivas que yo impongo mi punto de vista. Digo, de manera como muy general, digo, ya sería cuestión como de entrar más a detalles sobre las particularidades de cada una de esas estrategias. Y bueno, aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? De diversas investigaciones que nos hablan de estos tipos de estrategias. Entonces, con base en todo ello, el objetivo es evaluar estas estrategias que utilizan para negociar el uso del condón, ¿no? Y la relación que tiene con la consistencia en el uso del condón, en este caso particular, en una muestra con y sin VIH. Al inicio yo les hablaba, ¿no? Que teníamos este otro grupo, ¿no? De hombres que a lo mejor nunca se han hecho la prueba de VIH y que desconocen su estado serológico, pero que eso fue, a partir de los resultados que fuimos encontrando, pues incluimos este grupo, ¿no? En su momento simplemente lo teníamos contemplado en el caso de si sabían o no sabían su estado serológico. Entonces, bueno, ¿quiénes participaron? Bueno, fueron 621 hombres VIH positivos y 559 hombres que no tenían VIH. Aquí algo importante es que, bueno, como les mencionaba, nosotros trabajamos en Clínica Condesa y en ese momento la muestra con la que trabajamos, bueno, eran las personas que ya se encontraban recibiendo atención en la clínica. Y en el caso particular, también en esta misma clínica, las personas pueden acudir para solicitar su prueba de detección. Entonces, a ese grupo de prueba de detección son a los que nosotros invitamos a participar en este trabajo. La edad promedio es de 31 años. Todos los que se incluyeron en este estudio fueron solteros y la orientación sexual predominante de todos y que fueron los que se incluyeron fueron homosexuales. Los instrumentos.
nosotros utilizamos esta escala de estrategias de negociación del uso del condón. Nosotros pues buscamos en la literatura, ¿no? Particularmente en el caso de personas con VIH, los instrumentos que había en función de ello. No los encontramos, así que optamos por diseñarlos. Digo, eso ya será parte de otro estudio. Y estamos, ya digo, nos hemos retrasado más bien en escribir los resultados, pero ya esperamos a más tardar a finales de este año estar enviando el artículo de esa escala para que salga publicada. Y en este caso encontramos, bueno, el estilo agresivo, digo, sé que me estoy yendo hacia otro lado, el estilo agresivo no lo encontramos en esa escala, los reactivos no se vincularon a ello, pero el estilo pasivo lo dividimos como en dos, en evitar la comunicación, es decir, hago todo lo posible para no hablar acerca del tema. El pasivo, es decir, pues lo que diga mi pareja es lo que yo asumo, y el asertivo, que tiene que ver con esa posibilidad de hablar del tema y de pedirlo, de solicitarlo, de negociarlo de una manera más adecuada. Y para la consistencia del uso del condón, utilizamos la escala de Clemente, bueno, perdón, dos reactivos, aparte de la propuesta de Clemente y Winwood, que tiene que ver con el número de veces que usan condón en un determinado tiempo y la frecuencia número de veces que usan condón y número de veces que tienen relaciones sexuales en un mismo periodo de tiempo a partir de un índice de consistencia, ¿no? Valores cercanos a 1 nos dicen que son consistentes en el uso del condón, y hacia abajo indica que son inconsistentes. Trabajamos, como ya les había mencionado, en la clínica especializada Condesa. Trabajamos en las salas de espera de la institución. Obviamente, como eran las salas de espera, toda la aplicación fue de manera individual. Al inicio bueno, a partir de la invitación, se dio el consentimiento informado, donde se aclaraba que eso no tenía nada que ver propiamente con la institución, y que la participación era voluntaria y que los resultados no serían utilizados para nada respecto de la clínica. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, de manera general, encontramos que, bueno, con este índice de consistencia sabemos que aquellos que tienen el valor de 1 serían los que son consistentes. Ya un punto 99 hacia abajo, pues aunque sea en una ocasión, no usaron condón en sus relaciones sexuales. Entonces, de manera general, ¿qué encontramos? ¿No? 34.8% de los que no tenían VIH fueron consistentes. Digo, aquí me equivoqué porque pues inconsistencia, pero más bien era consistencia. Y el 58.6% de los VIH positivos fueron consistentes en el uso del condón. Entonces, cerca del 60% de los de VIH fueron consistentes, y cerca del 40% con VIH negativos fueron consistentes. Entonces, nos habla de que, digo, ya lo veremos en discusión, en términos de que uno esperaría, al menos en el caso de los VIH positivos, que fuera el 100% consistentes en el uso del condón, y nos damos cuenta de que no es así. Esa diferencia, ¿no? En términos de la puntuación que les decía de valores de 0 a 1, pues encontramos diferencias significativas, ¿no? Generalmente los VIH positivos son más consistentes en el uso del condón. Primero intentamos hacer un análisis de diferencias en términos de estos estilos de esas estrategias de la comunicación, de la negociación, perdón, pero no encontramos diferencias entre los grupos. Digo, ya lo veremos también más adelante, pero algo que suponemos es que comparten como características similares, ¿no? Si bien los hombres con VIH, ¿no? Pues ya estaban en su tratamiento, los otros hombres estaban ahí porque probablemente tuvieron una conducta de riesgo que querían saber en ese momento su resultado, ¿no? Entonces, muy probablemente algunos de esos hombres, pues algunos van a tener su diagnóstico de VIH positivos, otros a lo mejor negativo, pero finalmente están compartiendo algunas características, y por eso suponemos que no hubo esas diferencias. De manera general, bueno, la consistencia del uso del condón se relacionó positivamente con las estrategias asertivas y negativamente con esa evitación y las estrategias pasivas. ¿Qué podemos concluir al respecto? Bueno, por un lado, en términos de la intervención orientada hacia la reducción de nuevas infecciones o reinfecciones, en el caso de las personas ya VIH positivas, pues nos damos cuenta de que pues todavía hay bastante trabajo que hacer en este sector de la población. Si bien es una muestra particular por conveniencia que nosotros fuimos a entrevistar, pues finalmente muestran cómo hay una inconsistencia en este uso del condón, y que es necesario seguir promoviendo, ¿no? Probablemente haya, como ya les mencionaba, hay otras estrategias como el PrEP o el PEP que probablemente puedan
utilizarse, pero el acceso o la disponibilidad hacia ese medicamento pues no es tan fácil, ¿no? Entonces sí es importante que toda la apuesta o que sigamos promoviendo, ¿no? el uso del condón. En el caso de los hombres, lo que les mencionaba, ¿no? Tienen estas mismas características que probablemente eso también haya influido en cómo se dieron esos resultados, y lo que nosotros proponemos o sugerimos es que pues hacer esta misma comparación, pero ahora con hombres que a lo mejor conozcan su estado serológico, pero que no sea determinante en ese segundo, pues finalmente uno va con toda esa miedo, incertidumbre y demás, que pueda influir a lo mejor en estos resultados, ¿no? Y trabajar con aquellos que sí conocen su estado serológico, pero no precisamente en ese segundo van a hacerse la prueba, ¿no? Como para identificar qué es lo que está sucediendo. En el caso también hemos encontrado que pues también hay un gran porcentaje de hombres que nunca se han hecho una prueba de diagnóstico. Esto corresponde como a muchos elementos, que es lo que también queremos como indagar, y que algo de lo que hemos encontrado en la literatura es que, bueno, no se perciben en riesgo, ¿no? O sea, piensan que ellos no hay esa necesidad, ¿no? De solicitar esta prueba de detección, o que piensan que sus conductas de riesgo también no son de riesgo, ¿no? Aunque eso no se relaciona, no tiene nada que ver con su conducta sexual, ¿no? O sea, porque uno supondría, bueno, es que yo solo tengo una pareja, digo, ya aquí entraríamos en otro tema que tiene que ver con la confianza que depositas en la pareja, y que eso no tiene nada que ver con el uso del condón, pero bueno, eso ya es otra línea de trabajo, pero que es importante pues identificar, ¿no? Cómo es ese comportamiento sexual, y algo que hemos encontrado, digo, de manera general les presento, es que pues la conducta sexual también es de riesgo. También encontramos un gran porcentaje de ellos que no se protegen sus relaciones sexuales, que tienen múltiples parejas sexuales, pero nunca se ha hecho la prueba de VIH. En esa parte de las estrategias, pues bueno, volvemos como a reafirmar lo que se menciona en algunas investigaciones, en términos de que pues hablar de manera asertiva con la pareja para negociar el uso del condón, pues se asocia con este uso del condón, particularmente en hombres con o sin diagnóstico de VIH, y pues por lo tanto, pues requerimos, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento de este modelo que les mostraba, pues ese modelito a nosotros nos da como esos indicadores y esa posibilidad de que nosotros podamos desarrollar intervención para centrados en la comunicación, en la negociación del uso del condón, centrado en hombres que tienen ya VIH, o que están en este otro momento que tiene que ver con que estoy a lo mejor, voy a acudir a realizarme una prueba de VIH, y que puedo, si en su dado momento, ¿no? Son negativos en la prueba, pues también intervenir con ese sector de la población para promover este uso del condón, ¿no? Entonces, digamos que de manera general, este es el trabajo que les presento, ¿no? Del trabajo que hemos desarrollado hasta el momento en términos de la comunicación y la negociación del uso del condón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Ahí estamos. La verdad es que les agradezco mucho a los tres su participación. Veo que están trabajando de una manera muy interesante, y de alguna manera todo se vincula, ¿no? El tema, porque estamos viendo que la sexualidad es un problema muy complejo, que entran en juego aspectos psicológicos, sociales, culturales, económicos, familiares, individuales, ¿no? Como psicológicos. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, gracias Ricardo, gracias Yuma, gracias Susana Bárcena, y a todos los asistentes les damos un gran abrazo, y espero que sigamos con las actividades del congreso. Hasta luego, bye bye.